vamos a iniciar. Yo creo que el tema de hoy, y de hecho Dios estuvo tratando conmigo hasta en la madrugada, estaba hablando conmigo y me acordé de algunas cosas. Le puse al tema de hoy, no temas, porque yo sé que los que estamos en Cristo hemos oído este tipo de enseñanzas, pero a veces, a ver, ¿quién de los que ya tiene muchos años en Cristo no tiene ningún temor de nada? Pues de repente vienen, ¿no?, otra vez. Entonces tenemos que estar fortaleciéndonos con este tipo de palabra y levantando nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros dejamos que el temor tome la decisión en lugar de tomarnos nosotros las decisiones. ¿Cuántas decisiones has tomado por temor a lo que diga la gente, temor a tu familia? ¿Cuántas veces no has dejado un trabajo porque no te gusta ese trabajo, no estás, pero estás temor y si no agarro otro? Y muchas decisiones las toma el temor en lugar de tomarlas nosotros. Entonces tenemos que estar libres de todo temor. La Biblia dice, no temas. ¿Y sabes cuántas veces, digo para los nuevos, sabes cuántas veces dice en la Biblia no temas? 365 veces en la Biblia dice no temas. ¿Será coincidencia? No, para nada. No, ¿verdad? Una por día, o sea, cada día Dios te dice no temas, no temas, no temas. Dice en Isaías, con Is 41:10, 41:10 dice no temas porque yo estoy contigo. Pues siempre nos dice no temas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, ya no dejamos que el temor tome las decisiones por nosotros. Yo hago lo que debo de hacer, y aunque de repente venga a querer el ministro tomar parte, yo digo, tengo un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y no voy a dejar que eso tome las decisiones. Voy a hacer lo que Dios dijo, y yo sé que Dios me respalda y que Dios está conmigo. Los que ya no somos tan chavos, ¿se acuerdan de la crisis del 94, de diciembre del 94, que fue una de las peores crisis que el país vivió? Cuando, sí, la devaluación aquella, pues yo soy joyero de oficio, entonces imagínense, fue una de las áreas más golpeadas. En la empresa donde yo estaba trabajando había 150 empleados y de repente, primero el patrón, para no correr a nadie en lo que se componía, no se componía, pues nos dejó a todos a mitad de horario. Me acuerdo, salíamos a las 2, dice, para no correr a nadie, trabajamos mediodía y les pagamos mediodía, pero ya después empezaron los recortes, y que primero unos 5, después otros 10. Y yo me acuerdo cuando empezó todo esto, yo todavía no era cristiano. En ese transcurso fue cuando nos convertimos. Y me llamó la atención porque pues estás nervioso y estás con miedo. Sí, por eso les digo no temas. Y estás con miedo, ¿y sabes qué pasó conmigo con el miedo? Me empezó a dar mucha ansia de comer. Comer. Cuando yo me casé pesaba 60 kilos y duré años así. Estaba flaco, y después me puse como bola. Después porque comí muchísimo por la ansiedad y el temor provocaba esa ansiedad, y estaba yo come. Y me acuerdo que había un empleado ahí que me decía, no tengas miedo. Fíjate, no éramos cristianos. Me decía, Dios no te va a dejar sin comer. Entonces me llamó la atención eso. Gente que no es cristiana a veces tiene más fe en Dios que muchos de nosotros, ¿o qué? Dios no te va a dejar. Entonces, ¿qué me está diciendo? O sea, pase lo que pase con la empresa, tú vas a seguir comiendo, ¿no? Y tu familia. Y así fue. La empresa terminó cerrando, pero Dios tuvo cuidado de nosotros. Nosotros nos convertimos. Fíjense, dice Mateo 6:32. Mateo 6.32, ponle y enter. Mateo 6:32 dice, fíjate, voy a leer, vamos, súbete un poquito y
Y vamos a leer desde el 25. Desde el 25 dice: por tanto les digo, no te afanes o no te preocupes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo qué has de vestir. O sea, fíjate, Jesús está hablando, dice, no te preocupes. Yo creo que uno de los temores más fuertes en todos, y sobre todo a los varones, esa área nos pega muy, muy fuerte. A veces la esposa tiene fe y dice, ay, no te preocupes, algo va a salir, algo va a hacer, pero tú estás... Y yo me he fijado que a los varones, cuando las cosas no andan muy bien económicamente, andamos de gruñetas en casa. Digo, las mujeres sabrán que nos afecta, y a veces andamos ahí todos de malas, tensionados y queriendo deshacernos del estrés en casa de manera inadecuada. Entonces dice, no te preocupes qué has de comer, qué has de vestir. O sea, dice, si los pájaros no tienen necesidad de andar guardando, ni sembrando, ni nada, Dios los alimenta. Dice, no va a ser Dios más con ustedes, hombres de poca fe. O sea, Dios te está diciendo, no tengas miedo, o sea, yo te cuido. Yo tengo cuidado de ti. Es donde menos deberíamos de tener temor, ¿verdad? Amén. Es donde menos deberíamos de tener ese... Es una promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos ha dado. Pero viene el enemigo y nos empieza a hablar al oído, y qué vas a hacer, y de qué van a comer, ¿sí? Algo que a lo mejor se oye feo, pero dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En esta etapa que nosotros vivimos, muchos ya conocen el testimonio de nosotros, que nos quedamos sin trabajo, se cerró el trabajo. Dios tuvo cuidado de cada uno de nosotros, pero aprendí a depender de Él. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿a dónde los llevó Dios? ¿Se acuerdan? Al desierto. ¿Y sabes qué produce el desierto? Nada. Sed. Sed de Dios. Porque la verdad es que no buscamos a Dios más que cuando tenemos problemas. Y les puedo apostar que el 99.9% de las personas que llegamos a esta iglesia fue porque teníamos problemas. Así de... ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo, así. Como decía un viejito en una fábrica donde yo trabajaba, dice, así nacemos. ¿Sí? Como que en doble sentido, así somos y así nacimos. Nada más buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Estaba oyendo un testimonio, bueno, alguien nos estaba hablando de una persona que tiene problemas en la familia de alguien y quieren que oremos, y sí, oramos con mucho gusto y todo, pero yo le decía al familiar, quieren que Dios sane a su familiar, pero no se quieren acercar a Dios. Quieres que Dios te bendiga, pero no te acercas a Dios. ¿Sí o no? Sí. Y así es la gente, quieren la bendición de Dios, pero no quieren acercarse a Dios. Y digo, ¿no nos parece ilógico eso? Ay, ora por mí, tú ahí donde estás. Sí. Digo yo, ¿mandé? Y más cuando saben que somos cristianos. Sí. Más se les da de que digan eso. Porque ellos notan, ¿no? Han notado el cambio en ti, sienten la presencia de Dios en tu vida, y que te dicen, a Dios a ti sí te escucha, a ti también te escucha, pero necesitas acercar, sí, y la gente no prefiere seguir viviendo sus maneras, tienen miedo de que si llegan a la iglesia cristiana, Dios les va a quitar sus vicios, tienen miedo a dejar la basura. Pues es el único que te saca del hoyo. Yo me acuerdo, teníamos una célula hace algunos años, y enfrente de la casa donde estábamos dando la célula había un muchacho que era homosexual. Y entonces la señora de la casa le dice, ándale, que ven. No. Y un día le dijo, bueno, voy a ir un día, dice, pero no voy a dejar mis joterías. ¿Sí? Entonces tienen miedo de dejar su forma de vida, de que Dios les diga, ¿sabes qué? Aquí no. Y creen que la vida cristiana es aburrida. Y para nada. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay? Fiesta en el cielo. Hay
fiesta en el cielo, al primero que le gusta hacer fiestas a Dios. ¿Sí? Ok. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago, Sant, 1.21. Santiago 1.21. Entonces, la Escritura nos dice que es imposible que no haya problemas. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber detalles que tengamos que sortear. Estamos en la mañana oyendo a Randy Morrison y dice, la gente piensa que cuando tiene una promesa de parte de Dios, ya todo va a ser muy fácil, ¿no? Dice, aunque tengas la promesa de parte de Dios, hay que pelear la batalla de la fe. ¿Sí? Y a veces somos bien curiosos, ¿no? Yo he oído comentarios, si es de Dios se va a dar todo muy sencillito, ¿no? Jesús que dijo, no hombre, si el camino a la perdición es ancho. O sea, no es cierto de que si es de Dios se van a dar las cosas facilitas, no. La Biblia nos enseña que hay que pelear y que hay que ganar las victorias. ¿Sí? Entonces, si hay gente que dice, no, a mí no me gusta que digan que hay un costo de servir a Cristo. Pues sí, el costo es muy barato. Morir a tu carne. Y hay cosas que tienes que dejar para vivir una nueva vida. Es que nos quedamos en la mitad. Es que morir. Sí, morir a las viejas costumbres y entrar a una nueva forma de vida donde hay gozo, paz, bendición, prosperidad, sanidad, abundancia. ¿A poco no está bien eso? ¿A poco no está bien el cambio? ¿No? ¿Qué les dije? Santiago 1.21. Dice, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, hablando de enchiladas. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Tu alma, dice ahí en esa, dice, y hay algo bien interesante. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde los sufres? En tu alma, ¿no? En tu alma. Por eso dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual vas a salvar. No dice tu cuerpo, no dice tu espíritu, dice tu alma. Porque las aflicciones las sufres en el alma. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando, va a haber problemas, va a haber detalles en la vida, pero tienes la palabra implantada en la cual sabes que Dios está contigo, que Dios te va a sacar. Entonces ya no te afliges como te afligías antes. Antes había un problema y te mordías las uñas y qué voy a hacer y no dormías. Y ahora dices, Dios está conmigo. Que hay que hacer un pago, el dinero vendrá, Dios suplirá. Ya no te preocupas como antes, ¿verdad? Porque la palabra que recibiste te ha salvado de toda angustia, ¿no? De todo temor, que es lo que estamos hablando. Ya somos libres de... ¿Y sabes qué? Voy a decir algo. Somos libres para elegir. Ahora, antes no éramos libres para elegir. Antes el miedo, la sociedad, muchas cosas tomaban las decisiones por nosotros. Ahora somos libres para decir sí o no. ¿A cuántos de ustedes les han dicho? No, es que ahí donde vas te prohíben esto y te prohíben aquello. No me prohíben nada. Ahora tengo la libertad para decir, voy a tomar lo que dice la Biblia. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces si no me conviene, pues ¿para qué me meto en eso? ¿Sí? Entonces se oye feo, pero voy a buscar las cosas que me convienen. Y me conviene servir a Dios, me conviene escuchar la palabra, ¿no? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré el Consolador. ¿Sí? Una persona se paró, no sé si los más se acuerdan, y me dice, ¿me están diciendo convenenciero? Bueno, pues yo sí. Yo sí, no sé tú, pero yo sí. Estoy por conveniencia, porque sé que me conviene estar a los pies de Cristo. Porque mi vida cambia, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, dio un giro. Ahora sabemos que Dios educa a nuestros hijos. Estamos platicando con
bueno, mi esposa estaba platicando con mi hija Mons en la mañana, y ahora que está trabajando y está conociendo un tipo de gente, le asombra la forma de vida que llevan los otros. Y le decía a mi esposa, pues es que es lo normal afuera. Lo que pasa es que tú viviste y creciste en otro ambiente diferente. Sí, sí. Pues cuando ella, cuando llegamos a Cristo, ¿tenía cuántos meses? ¿3 meses? Entonces no ha conocido más que lo que ha habido en la iglesia. ¿Sí? Mari Carmen también un día te decía, ay, que el papá de fulanito le está poniendo los cuernos, el papá, como algo raro, asombroso, porque ella vivió también creció en un modo de vida diferente al que viven afuera. ¿Amén? Y no sé si me ha tocado alguna vez Manuel Contreras o alguien dice, ay, me hubiera gustado conocer a Cristo más de joven. Pues sí, la mayoría de nosotros, también nos agarró adultos. Ya teníamos los 3 hijos cuando llegamos a Cristo. Hubiera sido muy bonito. ¿Sí? Sí, Dios tiene su plan. O sea, no nos podemos afanar por lo que no hicimos en el pasado. Hay que darle gloria que, Amén. aunque sea tarde, después de nunca es tarde. Sí. Pero al que algunos tenemos o vivimos más edad para entender la palabra de Dios, Amén. otros pequeñitos, pero al final de cuentas somos privilegiados. No, y dice la Biblia, vive intensamente el día de hoy. Olvídate de lo que está atrás. No te preocupes por el futuro. Vive intenso. ¿Qué significa vivir intensamente el día de hoy? Sin preocupaciones, haciendo lo que tú debes de hacer, tus proyectos, todos los trabajas hoy. Y las cargas al Señor. Venimos aquí, ¿a qué venimos aquí? A cambiar nuestra manera de pensar. Porque sabemos que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra vida. Tu vida cambia. Y la gente de afuera te podrán decir, no, es que tú eres un fanático, no es que... A mí me decía mi mamá, ay, está bien que vayas, pero ya te estás fanaticando. Pero ya tanto. Ya tanto me decía. Pero soy feliz. No se trata la vida de eso, de ser feliz. Amén. Yo de donde más a gusto me siento es aquí. Amén. Donde mejor me siento es aquí. Sí. Y no se trata de eso la vida, Claro. de estar bien con uno y estar bien con Dios. Automáticamente viene Amén. la felicidad. Mira, todo el costal de porquería que traía cargando. Se quedó fuera del 74 de Constitución. Sí, amén. Se quedaba de la puerta para atrás, para afuera. Así es. Fíjate, vamos a Isaías 54. Y 54. Vamos a leer, yo creo desde el 14. Isaías 54. Voy a leer del 14 en adelante. Fíjate, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia, Dios ahí. Sí, la iglesia es adornada, estará lejos de opresión, y no temerá, porque el temor no se acercará a nosotros. Y fíjate, dice el verso 15, si alguno conspira contra ti, ya hablamos por aquí hace poco, ¿no? ¿Qué significa conspirar? Querer hacer algo en contra de otra persona. Planear algo en contra de alguien más, ¿no? Sí. Conspirar es planear. Fíjate lo que si alguno planea algo contra ti, lo hará sin Dios. Y el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Dice, aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. ¿Por qué dice esto? Fíjate, verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Fíjate, dice, yo he creado al destruidor para destruir. El destruidor fue creado, fue forjado, fue formado. Nada de lo que ha sido creado, y todo fue creado por Dios, contra ti va a prosperar. ¿Sí? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de ¿quién? De los siervos del Señor, y su salvación de Él vendrá. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros, no tenemos por qué tener temor absolutamente de nada. El enemigo viene y nos enseña una falsa realidad, ¿sí? Que quiere que compres esa realidad. ¿Para qué? Para que tengas miedo, para que vivas en temor, ¿sí? La gente que vive en temor, que está afligida todo el tiempo. Dice la Biblia
que el temor lleva en sí castigo, ¿se acuerdan? Ay, pues ya nomás con eso. Pues sí, te estás atormentando tú solo, por eso dice que lleva en sí castigo. Tú solito te estás atormentando y le estás dando vuelo y un problema que era así, tú solito con la mente lo estás haciendo grande, 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 grande. Mientras más vueltas le das, más grande lo haces, más te preocupas y entras en un vicio y en un círculo vicioso que el diablo no quiere que salgas de ahí, pero que Dios ya te sacó de ahí. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios te ama y Dios te ama y dice no tienes por qué temer de nada. Pero uno de aferrado, Mira, somos masoquistas. Dios mío. Yo me acuerdo, agarré un tiempo, ¿te acuerdan que les dije que me metí mucho al libro de Apocalipsis y desastres y esto y aquello y qué crisis financieras y qué crisis... Y nada más estaba viendo las noticias a ver qué iba a venir y a ver qué necesidad. Y la Biblia dice, vive intensamente el día de hoy. Sí, lo que ha de venir, pues ya sabrá. Y además Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, dice que aún en esos momentos Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar. ¿Para qué me ando metiendo en...? Hay gente masoquista que le gusta andar metiéndose en ese tipo de cosas. ¿No? No, y a nosotros no nos va a tocar. Amén. Aquí no vemos, bendito sea Dios. Vamos ahí a Isaías 26. Isaías 26, 3 y 4. Esto es para los fanáticos de Dios. Ah, mira, pueden ser fanáticos del fútbol, de la América, de las Chivas, de lo que sea. Ah, pero es fanático de Dios, entonces sí hay problema, ¿no? ¿Han visto que alguien critica a otro por ser fanático de las Chivas o de la América o del fútbol? Ella está vetado. Ah, entonces, cuando te digan, es que es fanático, tú sí puedes ser fanático del fútbol, pero yo no puedo ser fanático de Dios. Amén. ¿No? ¿Qué mejor fanatismo que ese? De locura. Servir al Dios vivo, Sí. seguir al Dios vivo. Te ve, te contesta. Amén. Está más vivo que nunca yo creo. Isaías 26, 3 y 4 dice, tú, y está hablando de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Fíjate, Él va a guardar en perfecta paz, en completa paz. ¿Qué significa la palabra paz? Todo está bien. Todo está bien, porque cuando tienes alguna enfermedad no está todo bien, ¿verdad? Cuando te hace falta dinero para comer o para algo no está todo bien, ¿verdad? Entonces, paz significa todo está bien. ¿Y completa paz qué significará? No, pues ya. No, hombre, toda tu vida está en manos de Dios, no tienes necesidad de nada. Dios sana tus dolencias, suple tus necesidades. Amén. Dios tiene cuidado, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Somos fanáticos de Dios, mis pensamientos están completamente en manos de Dios, ¿sí? Y Él me guarda en paz, porque yo he confiado en Él. Dice verso 4, dice, confíen en el Señor completamente, perpetuamente, eternamente, porque en el Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. En Él está la fortaleza. ¿Cuántas veces te has sentido débil? Lo dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él es la roca de mi salvación. ¿Sí? Dice la Biblia, los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las del búfalo. Permaneceremos como aguilitas. Amén. Amén. Dice la Biblia que el espíritu alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Por eso la gente nota cuando alguien se acerca a Cristo, lo nota la gente de afuera, luego, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué pasa? Porque se te ve en el rostro. Tu rostro es más hermoso que antes. Se hermosea el rostro. Es más, se planchan hasta las arrugas, yo creo. Ay, con razón. Amén. Sí, amén. Se ve uno hasta más joven en Cristo. Hacen más bellos. Amén. Es más, mira, ver una gente de tu edad que dejaste de ver hace un tiempo
y compáralo y ¿sí o no? Se ven más acabados la gente que no está en Cristo que la que está en Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Pregúntale a mi esposa cuántas veces han confundido a mi hermano con mi papá. Una vez alguien me dijo, ¿es tu papá? El otro no le gustó, pero... ¿Qué le dijo usted? No, mi abuelito. ¿Sí? Porque sí es cierto, el espíritu alegre hermosea el rostro. Y dice la Biblia que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, en danza. Por eso digo que Dios no es aburrido. Cuando David traía el arca, ¿qué hizo? Puso a brincar, a bailarse. No, andaba contentísimo. Una manera de alabar. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no nos ha dado un espíritu de temor Dios, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como decía en la mañana el predicador, de una mente sí, lo decía de otra manera porque era otra traducción, sí, pero una mente dominada, controlada, una mente bien controlada, una mente que no se deja llevar por las cosas, por vientos de doctrina. Tú sabes lo que quieres, tú sabes quién eres en Dios, tú sabes lo que Dios ha preparado para ti, tú sabes lo que Dios quiere para ti. Una mente bien definida, que ya no te dejan mover, ¿sí? ¿A cuántos les dije, no es que allá te están lavando el seso? Pues qué bueno, porque lo tenía bien cochinote. ¿Sí? Estaba bien marrano, así que ya me lo lavó Dios. Amén. Fíjate, Lucas 10:19. Es bien chistosa la gente, a veces piensan que nos están ofendiendo, pero al contrario, nos están dando, son halagos. Que era lo que decía en la mañana también, cuando están criticando es un halago a la inversa porque tiene envidia. Sí, te tiene envidia, entonces es un halago, ¿saben? Que es lo contrario. ¿Sí? Un predicador decía, tú escuchas al diablo, ¿quieres saber qué es lo que quiere Dios para tu vida? Escucha al diablo y lo contrario que te diga es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Que cuando te digan, no, es que Dios te quiere pobre, no, yo sé que Dios te quiere próspero, no, que Dios te quiere enfermo, no, yo sé que Dios me quiere sano. Son sus enemigos, pobreza. Amén. Enfermedad. Lucas 10:19, fíjate, dice, he aquí te doy potestad, la palabra potestad significa poder o derecho, ¿verdad? He aquí te doy poder de hollar serpientes y escorpiones, ¿y sobre qué? Toda fuerza del enemigo. ¿Qué significa la palabra toda? Toda fuerza del enemigo y nada te dañará. La obra del enemigo es enfermedad, pobreza, tristeza, angustia. Esa es la obra del enemigo. Hay gente que, somos bien chistosos, hay gente que piensa que el diablo se les va a aparecer con cuerno y con cola. No es cierto. Es Donald Trump, pastor. No, ¿ese es qué? Es Donald Trump. Pero no, el diablo dice en la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Se disfraza y viene a decirte lo contrario que de Dios. Y tú tienes poder sobre fíjate, dice la Biblia que tienes poder sobre toda obra del enemigo. Tienes poder sobre la pobreza, la tristeza, la depresión, la angustia. ¿Cómo se llama cuando hay pleitos en la casa? Discordias. Tienes poder sobre las discordias. ¿Amén? Además dice, hay un dicho que dice que para un pleito se necesitan dos. Y dice la Biblia que la blanda respuesta calma la ira. Cuando alguien viene con echar bronca, tú Calmadito se apacigua todo. le das una palabra tranquila de parte de Dios. Y en lugar de que te aceleres, Sí, es cierto. Bien, tú tienes el poder para calmar todo eso. Así sea tu esposo, tu esposa. Porque a veces ya nos conocemos, ¿no? Y va a venir y me va a decir y ya estás, ahí ya te aventaste el pleito antes de tiempo. Por ahí alguien decía, para pelear se ocupan dos. ¿Sí? Yo, ahí está, listo. Proverbios 29-25. Proverbios 29-25. Fíjense, no sé si fue el miércoles o cuando que estaba predicando que les dije,
Dice la Biblia que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo que está diciendo es mejor aquel que logra controlarse a sí mismo, creo que fue el miércoles, que controlar una ciudad. Porque les decía, la Biblia dice que estamos para tomar la tierra prometida, que debemos de conquistar la tierra que Dios nos dio. Pero también les decía el miércoles, la Biblia dice que la palabra es la semilla de Dios, ¿se acuerdan? Y aquella que es sembrada en tierra fértil es la que da 30, 60 y 100 por uno. Cuando dice tierra fértil, ¿de quién está hablando? De mí, Entonces, ¿cuál tierra tienes que conquistar? La de nosotros la de mismos. nosotros mismos. Si logras conquistar esta tierra, tus circunstancias cambian. Pero queremos conquistar las cosas externas sin conquistar las internas. Primeramente. Y es al revés, para conquistar las externas tienes que conquistar las internas. Tienes que conquistarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Qué les dije? Proverbios 29, 25. Dice, el temor del hombre, ¿qué? Le pone trampas. Pone lazo. Mas el que confía en el Señor Estamos a salvo. será exaltado. ¿Sí? Liliana. Fíjate, ¿qué dice? Que el temor te ata. Fíjate lo que está diciendo. El temor te ata. Cuando estás atado no te puedes mover. Te paraliza el temor. Dios quiere que vayas y que conquistes y tú estás así. ¿No? El temor te enlaza. El temor es la antife. Por eso el diablo quiere que tengas temor. ¿Sí? Job dijo, lo que temí me sucedió. Entonces cuando tú tienes miedo, estás pensando en esas cosas y al pensarlas las estás atrayendo a tu vida. Por eso tus pensamientos, dice que el que piensa constantemente en Dios, Dios lo guardará en completa paz. ¿No? Cambias tus pensamientos y atraes cosas diferentes. Dice la Biblia que el hombre es atado con los dichos de su boca también. Y yo prefiero estar atado a bendiciones que a maldiciones. Entonces tengo que hablar, pero ¿qué voy a hablar? Lo que estoy pensando. Hay gente que dice, ay, no lo pensé. No, sí, ¿cómo no? Si lo pensaste. Más bien pensaste no decirlo. Ahí se me salió, pues sí, pero porque lo traías acá. Sí. Y cuando estás temiendo algo, lo estás pensando, y cuando lo estás pensando lo vas a soltar. Y cuando lo sueltas, lo estás atrayendo a ti, a tu vida. Entonces ten cuidado en qué estás pensando. Por eso dice la Biblia, sometiendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No dice así la Biblia? Entonces, ¿qué está diciendo? Que tienes que analizar tus pensamientos. Y cuando son pensamientos negativos, tú en el nombre de Jesús se van y cambiarlos por un pensamiento positivo. Porque eso es lo que vas a traer a tu vida. Lo que estás pensando. ¿Sí? Lo que estás pensando, eso vas a traer. Si estás pensando cosas negativas te van a llegar. Si estás pensando cosas positivas te van a traer. ¿Por qué crees que los optimistas les va mejor que los pesimistas? Siempre. Me tocó ver un estudio, eso fue un estudio que hizo alguien sobre gente con cáncer. Y decían que la gente que tenía pensamientos positivos vivía más, gente que le había dado el cáncer, la gente con pensamientos positivos vivía más que la que tenía pensamientos negativos. Y además dice que mucha gente con pensamientos positivos lograba ser sanada que la que no los tenía. ¿Habrá alguien más positivo que Dios? No. Dios dice, yo estoy contigo, ve, hasta donde tú vayas yo iré contigo, ¿sí? Iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos, puertas de hierro, haré pedazos y cerrojo de hierro también, dice, para que entres y tomes las bendiciones que yo te he dado. Pues qué más positivo que eso. ¿Qué dice en Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que tú estás esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Que te lleguen las maldiciones o que te lleguen las bendiciones? Ponte de acuerdo con Dios.
Eso significa confesar, ponerse de acuerdo. Entonces por eso yo confieso la palabra, declaro la palabra, lo que Dios dice de mí. Amén. Romanos 8. ¿Cuánto tiempo va, hijo? Media hora, ¿no? Un poquito más. 35. Romanos 8:35. Yo creo que voy a leer desde el 31. Fíjate, sí, desde el... Vamos a leer desde el 29. No, pues vamos a leer todo, no, vamos a leer desde el 28. Voy a leer desde el 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, si amas a Dios, todo lo que te ocurre en tu vida, Dios lo va a usar para tu bien. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, eso es a mí, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto es a mí, tú tienes que ponerle ahí tu nombre, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, los hizo justos, y a los que hizo justos, a estos también glorificó. La gloria, dijo Jesús, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Fíjate, si Dios es por mí, ¿quién? Así se levante el mismo infierno con todos los miles o millones de diablos que haya contra mí, Dios y yo somos mayoría. ¿Sí? ¿Quién puede estar contra ti? Dice, acabamos de leer que el que contra mí conspire, delante de mí va a caer. Dios pone, ellos mismos caen en sus propias trampas, y lo hemos visto así montones de veces, ¿no? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar? ¿Qué hizo? Es que Dios me justificó. Dice la Biblia que el acusador es, ¿se acuerdan? El diablo. O sea, que los que andan de chismosos andan haciendo la obra del diablo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice la Biblia que Jesús está todo el tiempo abogando por mí delante del Padre. Es nuestro abogado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes, en todo esto anterior, en todas estas cosas, ¿somos qué? No nada más vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Dios me ama y ese amor es eterno. Dice, con amor eterno te he amado, dice. Por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces la misericordia de Dios está sobre mí siempre, todo el tiempo. Ok, segunda de Corintios 4:17, vamos adelantito. Segunda a los Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, dice, esta leve tribulación. Yo sé que cuando estamos en el momento de la prueba, en el momento del problema, no parece leve ni momentáneo. Pero ¿qué pasa cuando salimos y volteamos para atrás? Pues mira, tan larga ni fue tanto tiempo. Esta leve tribulación momentánea produce en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a Josué
Josué capítulo 1. Josué es el quinto libro de la Biblia. Josué 1, vamos a leer yo creo desde el 5. Aquí tenía el 9, pero vamos a leer desde el 5. Dice, fíjate lo que estábamos hablando. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ningún problema, ninguna persona, nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿En qué me tengo que esforzar? ¿En qué tengo que ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, cuídate de poner por práctica la palabra de Dios. Esfuérzate en poner por práctica la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo. Solamente esfuérzate y sea valiente. ¿Para qué? Para poner por obra la palabra. Porque dice la Biblia que el bendecido es el hacedor de la palabra. ¿Sí? Queremos la bendición sin poner en práctica la palabra de Dios, pues no se puede. La bendición viene como consecuencia de poner por práctica la palabra de Dios. ¿Qué dice en Deuteronomio 28, 1 y 2? Acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Dios para poner por obra su palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿sí? Te alcanzarán. Te alcanzarán. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los cristianos no andamos tras la bendición, andamos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis ojos están puestos en Jesús, mi vida está plantada en la roca de la salvación, en la palabra de Dios, y Dios se encarga de que las bendiciones me alcancen, me lleguen a mí. Tiene que ser nuestra preocupación nomás. Amén. Estar en la línea. Y de lo demás se encarga Dios. No tienes por qué tener temor de nada, ¿sí? Ni del jefe, ni de la jefa, ni del trabajo, ni de la crisis, ni de... El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si quieres tener temor en algo, que sea nada más en Dios. Y el temor en Dios te traduce como respeto, reverencia, tener cuidado de Él. Dice la palabra, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces. Y el bendecido es Él que hace, no el que dice, el que hace. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, verso 7, para cuidar de hacer. Estamos en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas. En todo lo que tú hagas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué significa? Tenemos que estar siempre. Declarando lo que Dios dice, hablando la palabra de Dios. Por eso es, ¿cómo vas a hablar la palabra de Dios si no la conoces? Me da gusto que los nuevos de repente vean ponen en el Face citas bíblicas. ¿Y sabes por qué la pusieron? Porque fue algo que les impactó. ¿No? Leyeron algún salmo, algún proverbio, les impactó, les bendijo y lo quieren compartir con los demás. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa de día y de noche? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Dice la Biblia en el Salmo 91, dice, no tendrá temor de malas noticias. Aquel que habita bajo la sombra del Altísimo, aquel que ha puesto a Dios por su estandarte, ¿sí? Por su cobertura, dice que no tiene temor de malas noticias. Yo procuro estar en las cosas de Dios y Dios se encarga de las mías. Otra cosa que yo les aconsejo a la gente, de repente a la gente que
Hay gente que llega y me dice, ay, ¿sabes qué? En mi casa se sienten cosas raras o se ven. Lo que les he dicho, pon alabanzas. La alabanza cambia la atmósfera espiritual de tu casa. De hecho dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, o sea, no nada más la pongas, o sea, que también sea la alabanza salga de tu corazón. Rapeando y cantando. Sí. Amén. Empiezo a cantar las de los dos. ¿Sí? Así lo hago yo. Sí, inclusive hasta para dormirte, poner alabanzas antes de dormirme, descansas tranquilo, la presencia de Dios inunda tu recámara y Amén. ¿qué dice la Biblia? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir tranquilo. Y eso me lo dice en un salmo. ¿Y el salmo qué es? Un canto Una alabanza. de alabanza. Es un canto. David escribió muchísimos. David escribió muchos cantos y ahora los conocemos como salmos. Pero tú crees que en aquel entonces, a ver, no, él se agarraba cantándole a Dios. Quedaron escritos esos salmos. Son cantos a Dios. No tenemos la musiquita, pero ponle musiquita tú. Sí, exacto. Muchas alabanzas son Sí, palabra de Dios. Amén. Entonces, si lo quieres con musiquita, invéntale tú la musiquita, pero tienes que estar metido en la palabra de Dios. Amén. Algo que también les aconsejo, ¿cuántos proverbios hay? Ah, qué precioso. 31, uno por día, agárrate un proverbio. ¿Qué dice hoy? ¿Qué proverbio nos tocaría leer ahora? 27. Así de sencillo está agarrarse un proverbio por día. Y dice la Biblia que los proverbios, ¿qué traen? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y la sabiduría qué trae consigo? Riquezas y larga vida, ¿no dice la Biblia? Está fácil, ¿no? Dios nos pone las cosas muy sencillas, nosotros las complicamos. A veces decimos, ¿por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? ¿Verdad? Nos encanta complicarnos la existencia de nosotros mismos. Y Dios nos ha puesto las cosas tan fáciles, tan sencillas para nosotros. ¿Sí? Es bien sencillo Dios para nosotros. O sea, las cosas, ¿y qué pide el Señor de ti? Que tengas misericordia, ¿no? Que ames justicia. O sea, no es complicado. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces yo sé que la palabra de Dios me limpia. ¿Qué significa que me limpia? Empieza a cambiar esos pensamientos mugrosos y empiezo a traer pensamientos nuevos, y esos pensamientos nuevos cambian mi vida. Por eso dice que la palabra de Dios me limpia. ¿Está sucio? ¿Qué necesitas? Meterte a la palabra de Dios y mira, las cosas van cambiando. Sencillo, sencillito, como decía aquel, ¿no? Amén. Vamos a pararle aquí. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por la palabra que recibimos este día.